Buenas de nuevo, el vídeo que vamos a grabar hoy trata sobre áreas y perímetros, parte fundamental para los alumnos de segundo que van a tener que utilizarla en el teorema de Pitágoras después también. Esta es una lección interactiva donde vamos siguiendo un orden estructurado con los distintos pasos para llegar a la área y los perímetros. Y los alumnos de primero pues lo darán posteriormente, pero ya se lo iré poniendo también a ellos. Áreas y perímetros. Bien, en todo, para los alumnos que no lo sepan o no lo hayan visto los vídeos anteriores, estas flechitas sirven para desplazarnos y en la parte superior vamos a tener en algunas ocasiones una calculadora, vamos a tener la opción de imprimir, vamos a tener distintas opciones GeoGebra, que también en algunos ordenadores no va a funcionar, pero en fin, ya si alguien quiere algo de eso, ya que me pregunte. Como en todos los temas, cuando damos en clase, vamos a tener al principio un esquema conceptual, alguna lecturita y vocabulario, después empezar también por lo que vamos a dar, lo que tenemos que saber antes de empezar el tema y demás. Bien, con el esquema conceptual lo desplegamos y lo copiamos en nuestro cuaderno para saber lo que vamos a dar y por dónde vamos, tener una guía de aprendizaje de lo que vamos a dar. Bien. A continuación seguimos moviéndonos, aquí no me paro porque esto ya lo copiáis y ya lo vamos a ir viendo a lo largo del tema. Aquí tendríamos una primera lectura de nuestro entorno, cómo está lleno de cosas que podemos medir su longitud, podemos medir su superficie, y entonces pues es fundamental siempre saber para qué nos va a servir en nuestra vida diaria la geometría. Por ejemplo, en este caso de la área y perímetros, pues perímetros tiene que saber cualquier persona que quiera medir la longitud de algo, o los lados de una habitación, o quiera hacer un plano de una casa, o quiera medir la longitud de una carretera, la distancia en un mapa de carretera, utilizando después la escala. La superficie, pues desde el albañil que tiene que poner el pavimento hasta la persona que tiene que hacer banderas, ahora que estamos con lo del coronavirus, que tenga que hacer mascarillas, los metros cuadrados de tela que necesitan para hacer tantas mascarillas, en fin, muchísimas cosas que podemos, las dimensiones de un campo de fútbol, el área, la superficie, ¿eh? Del área chica, del área grande, de las zonas de 625 en el caso del baloncesto, en fin, muchísimas aplicaciones en la vida diaria, en multitud de trabajos. Aquí tenemos también cómo calculaban la área y los perímetros, ya desde los egipcios tenían sus métodos. Ya os dije cuando demos el teorema de Pitágoras, Pitágoras hizo el teorema, pero él observó papiros egipcios donde veía triángulos perfectos que construían los egipcios a partir de una cuerda cerrada por los extremos y construían triángulos, rectángulos para repartir las tierras de las orillas del río Nilo, que eran las tierras fértiles, donde se podía cultivar porque el resto de terreno pues, era prácticamente un desierto. Ahora vamos a aprender Aquí es donde nos aparece lo que vamos a aprender en cada tema, las fórmulas que hay que utilizarlas siempre, siempre hay que ponerlas, no solamente los números y las operaciones, sino que hay que poner las fórmulas y al final hay que poner las unidades en las que nos dan los resultados, ¿de acuerdo? En fin, vamos a medir áreas, perímetros con cuadrículas, también en figuras compuestas, vamos a calcular el área y los perímetros de distintas figuras planas, en fin, y de algunas figuras que no demos, cómo las podemos descomponer en figuras que sí son conocidas para nosotros. Figuras compuestas que le vamos a llamar. También vamos a hacer algunos ejercicios, ya os pondré algunos ejercicios de zonas sombreadas, o sea, por ejemplo, si a un espacio que es cuadrado le tengo que quitar el espacio de una fuente circular que hay en medio,
pues en el espacio que queda libre de la fuente, si lo quiero, por ejemplo, plantar de césped, pues cuántos metros cuadrados de césped voy a plantar o cuánto mármol voy a poner en ese espacio. Ese es una diferencia de área. Ahí habría que restar áreas. ¿De acuerdo? Y problemas relacionados con todo esto. Antes de seguir adelante, debéis recordar las medidas de longitud, metro y divisores ópticos. Los polígonos, la fórmula del área de los polígonos. Vídeos anteriores de repaso de polígonos. De primero, pues eso hay que saberlo, que por supuesto si no sabemos lo que es un triángulo, no sabemos lo que es un rombo, un trapecio, un romboide, un hexágono, un eneágono, pues difícilmente vamos a poder continuar en segundo con este tema. Así es que recomiendo, aunque son recomendados, pero son de obligada, o sea, hay que saberlo obligatoriamente lo de primero. Por lo tanto, por eso os lo iré poniendo todo. Una vez que identifiquemos las distintas figuras planas, pues también tenemos que saber sus fórmulas, las fórmulas de su área. El perímetro es la suma de todos sus lados, pero ellas tienen una fórmula, que en realidad son expresiones algebraicas y que nosotros tenemos que saber utilizarla y saber cuál corresponde a cada figura. Y también tenemos que saber pasar de unas unidades a otras, tanto las de longitud como las de superficie, que son las cuadradas. Tenemos que saber cuándo tenemos que multiplicar por la unidad seguida de cero, dividir, en fin. Todo esto tenemos que recordarlo. Aquí acabaría la introducción, que podemos imprimir, podemos, en fin, hacer lo que ya os dije antes. Y empezaríamos con la primera parte ya del tema, que serían las definiciones y las unidades. Tener un poquito de paciencia, dependiendo de la velocidad del ordenador de cada uno, por eso grabo el vídeo. Por si alguien le falla, por lo menos en el vídeo os aseguráis que lo que os falla es lo que me va a fallar a mí, ¿vale? Y así nadie se queda colgado del todo. Con la flechita. Bien, aquí tenemos algunas de las utilidades de las unidades de medida, cómo las podemos usar en distintas situaciones de la vida real, pero tenemos que saber tener el concepto de perímetro, de área y las unidades de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Si hablamos de perímetro, hablaremos de metros, decímetros, centímetros, kilómetros, hectómetros. Hablamos de área, hablaríamos de unidades cuadradas. Y para movernos entre ellas se multiplica o divide por la unidad seguida de ceros, pero cada lugar son dos ceros, lo recuerdo. Y las unidades correspondientes, ¿de acuerdo? Aquí serían metros cuadrados, kilómetros cuadrados, hectómetros cuadrados. Las unidades agrarias, que son el área, centiárea, hectárea. Perímetro. El perímetro del terreno cercano es la medida de su contorno. El perímetro de una figura plana es la longitud de la línea de su contorno. Aquí la cerca sería el perímetro, el espacio donde están las ovejas, el espacio interior sería el área. ¿De acuerdo? Bien. Área. Para calcular el área de una superficie, tenemos comparado con otra superficie que elegimos como superficie unidad y averiguar el número de veces que la contiene. Muchas veces para averiguar la superficie, ya el año pasado lo enseñé a los de segundo, pues si tenemos aquí cuadraditos, pues sería contar los cuadraditos. Imaginaros que cada cuadradito mide 1 metro de lado. Pues podríamos averiguar 3 por 4, pues 12 cuadraditos habría dentro. En el caso que hablemos de metros, pues 12 metros cuadrados. Esta sería la superficie de ese rectángulo. Aquí tenemos lo que os acabo de explicar antes. Tenemos que completar, las cortinas costarán tantos euros. Bueno, primero habrá que averiguar los metros cuadrados que tenemos y sabiendo lo que cuesta cada metro cuadrado de tela, pues tendremos que averiguarlo. Estas ya son actividades que son evaluables. Que ya yo no lo pongo, podéis comprobar que el resultado está bien, borrarlo, en fin. Detallarlo más en el cuaderno, daría positivo también, positivo extra, en fin. Unidades de superficie. El
el interior. Por lo tanto, aquí tenéis como la equivalencia, los símbolos de cada una, la definición. Esto es un poco también repaso de primero de la ESO, que recordad que hicimos, no sé si fueron 3 o 4 exámenes para que mucho recuperarais el tema de área y perímetro y el teorema de Pitágoras. Rectángulos. Elige verdadero o falso según corresponda. Bien, aquí se trata de que vayáis haciendo estos ejercicios y que una vez que los tengáis hechos, que los debéis hacer en el cuaderno, respondáis si es verdadero o falso. Si coincide con vuestro resultado, pues será verdadero si lo habéis hecho bien. Si no, será falso. Y aquí comprobáis que está bien hecho. Áreas. Antes era perímetro, ahora estamos tratando con la área. Hay que saber la fórmula del área rectángulo. Muy sencillita. Esto es un rectángulo, esto también es un rectángulo, ¿eh? Lo que pasa es que aquí está en vertical, la posición, el largo es más corto que el ancho y aquí es el que, el que vemos habitualmente, que el largo es mayor que el ancho, pero no dejan de ser rectángulos. Bien, aquí además es muy facilito porque lo está dando todo en las mismas unidades. Cosa distinta sería si uno lo diera en decímetros y el otro, por ejemplo, en metros. Entonces habría que pasarlo todo a las mismas unidades antes de calcular el área. Aquí es como un juego de memory, pero teniendo conocimiento, la equivalencia 100 hectómetros cuadrados, ¿a qué equivaldría? Pues lo iríamos buscando, es una mezcla de memory con conocimientos de matemáticas. Áreas y perímetros. Coloca los números en las casillas de área y perímetro de cada figura según corresponda. Exactamente. Nosotros los números los tenemos que arrastrar, pasarlos a donde corresponda. ¿De acuerdo? Una vez que hayamos hecho los cálculos, por supuesto. ¿Cuál es el área y el perímetro de cada una de esas figuras? Sabiendo que aquí el ancho es 1 y aquí el largo es 8. ¿De acuerdo? Bien, ya habríamos acabado esta parte. Pasaríamos a las medidas de área y perímetro en cuadrícula. En cuadrícula, más facilito porque esto no tiene mayor dificultad. Esperamos un poquito. Esperamos a que hable para que no se monten después el sonido. Y le damos nuestra flechita roja para continuar. Bien, el área y el perímetro, pues en el perímetro vamos a tener que ir contando los cuadraditos aquí por todo el contorno, teniendo cuidado cuando nos metemos hacia adentro, que sería una figura cóncava, no convexa, y el área que tendríamos que contar todos los cuadraditos de dentro. Aquí es muy fácil porque son cuadraditos y es muy fácil hacer estos ejercicios. Ahora, cuando estemos hablando de la realidad, en la calle, cuando midamos, tengamos medidas distintas, pues ya es otra cosa, ya no podemos contar cuadraditos. Pero esto, en fin, para iniciar el tema, pues está bien. Medidas. Para medir la longitud de las áreas, elegimos una unidad de medida y luego contamos el número de veces que las líneas o figuras contienen esa unidad. Exactamente. Aquí si tomamos como medida el cuadradito o si tomamos como medida la línea de dos cuadraditos, que sería una unidad o 3 o las que sea. ¿De acuerdo? Medida de perímetros. Escribe el perímetro correspondiente a cada figura. Para calcular el perímetro de una figura, busca el número de veces que contiene el segmento unidad. Cuidado, porque aquí el segmento unidad no es un cuadradito, son dos cuadraditos. Hay que ver cuántas veces contiene esa medida. Aquí, sin embargo, es esa la medida. Por lo tanto, también es distinto. Ojo porque no es tan fácil, ¿eh? No es como pensáis que pueda ser más fácil.
Y aquí, pues, el segmento unidad, pues mide 3. ¿De acuerdo? Cuidado, cuidado, porque parece muy sencillo y no es tan sencillo. Bien, aquí tendríamos que ir viendo el área de la figura número 3, averiguar cuál de estos resultados corresponde. Ya sabéis, aquí os da hasta la descomposición de la figura. En fin, vosotros mismos. Esto ya lo dejo para que investiguéis, indagáis y pensáis un poquito. Exactamente. Y bueno, y aquí me diréis alguno, es que aquí están cortados los cuadraditos. Bueno, pues intentar con los que están cuadrados ponerlos donde correspondan, porque ese trocito yo lo podría poner aquí. Y a lo mejor formo figuras más, ¿eh? Este cuadradito, ¿dónde lo podía poner? Pues aquí. Y este trocito, ¿dónde lo podía poner? En fin, vosotros vais contando, pero es muy facilito porque es ordenar de mayor a menor, son 3 figuras y se ve casi que a simple vista. Relación entre el área y el perímetro. La respuesta correcta. ¿Existe alguna relación entre el área y el perímetro? Tú haces el ejercicio y vas respondiendo con los desplegables. Lo mismo. ¿De acuerdo? Relación entre el área y el perímetro. Describe el área y el perímetro correspondiente a cada figura. Todas las figuras tienen el mismo perímetro, pero no la misma área. Efectivamente, el perímetro y el área no tienen por qué corresponderse. ¿De acuerdo? Figuras que tengan el mismo perímetro no contienen el mismo número de cuadraditos. Esta es para que vosotros veáis que no existe una relación. Encuentra el perímetro de una cadena de mil triángulos simétricos unidos por sus lados, donde la unidad de medida es el lado del triángulo. Bueno, ni que decir tiene que aquí ya, esto lo dejo. Tenéis simplemente que calcular cuál es el perímetro y ya está, ¿vale? Área y perímetros de polígono. Aquí entramos ya de lleno en lo que nos interesaría en este tema para después poder aplicarlo al teorema de Pitágoras cuando nos haga falta. Aquí vemos el área y los perímetros de los polígonos que vamos a cuadrado, rectángulo, rombo, en fin, vamos a ver algunos. Y además de esto vamos a ver figuras compuestas o figuras en las que haya que restar, figuras sombreadas o algo de esto. Rectángulo. Cuadrado. El área de un rectángulo es el producto de la base por su altura. El perímetro de un rectángulo es la suma de sus lados. Un cuadrado es un rectángulo en el que la base mide lo mismo que la altura. Por tanto, el área de un cuadrado es su lado al cuadrado. El perímetro del cuadrado es 4 veces su lado. Bueno, esto te lo dejamos más que trillado. El área del romboide es el producto de la base por la altura. El perímetro del romboide es la suma de sus lados. El área del rombo es la mitad del producto de sus diagonales. El perímetro del rombo es la suma de sus lados. Las diagonales, que os recuerdo que en el rombo son los segmentos que unen los vértices opuestos. Y hay una diagonal mayor y una diagonal menor. Y también recordaros que si nosotros este rombo lo recortamos por sus diagonales, estos triangulitos los podemos colocar aquí y en realidad 2 rombos juntos formarían un rectángulo. ¿De acuerdo?
Bien, eso nos va a servir, por eso es dividida entre 2, porque en realidad esto es la base por la altura. La diagonal mayor sería la base y la diagonal menor la altura de ese rectángulo. Ojo, porque esto igual lo vamos a utilizar en ejercicios, ¿de acuerdo? Y además de aplicación del teorema de Pitágoras. Igual que aquí tenemos en el caso de romboide, cortamos ese trocito que lo tenemos aquí, lo pegamos en el otro lado y el romboide se convierte en ¿en un qué? En un rectángulo, efectivamente. Bien. Continuamos. Trapecio. El área del trapecio es la semisuma de sus bases por la altura. El perímetro del trapecio es la suma de sus lados. Aquí seguiríamos el mismo razonamiento, que además ya lo tenéis en otro de los vídeos anteriores de las presentaciones. Tenéis un trapecio, si montamos otro trapecio igual pero invertido y lo juntamos los dos, nos sale un romboide. El romboide, su fórmula era base por altura, pero aquí la base es base mayor más base menor de cada uno de los trapecios, se formaría así, y la altura que sigue siendo la misma. Pero como son 2 y nosotros tenemos que calcular el área de 1, pues partido por 2. De ahí viene. ¿Vale? Bien, pero con que sepáis la fórmula, si os acordáis bien ya está. Triángulo. El área del triángulo es la mitad del producto de su base por su altura. El perímetro del triángulo es la suma de sus lados. Bien, el área de donde venía también, ¿por qué partido por 2? Porque en realidad nosotros cualquier cuadrilátero lo podemos dividir en 2 triángulos iguales. ¿De acuerdo? Por eso es partido por 2. Pero aquí ya como está explicado en un vídeo anterior y además os voy a poner otro PowerPoint, aquí el enlace a otro PowerPoint donde vienen todas las áreas paso a paso y perímetro de todas las figuras, llegando incluso al teorema de Pitágoras, para que la podáis ver. Además está muy bien hecha, vienen con sus fórmulas, con su ejemplo de cada una, o sea, eso va a ser estos vídeos de área y perímetro de la lección interactiva junto con el PowerPoint va a ser la base antes de empezar con el teorema de Pitágoras. Polígonos regulares. El perímetro de un polígono regular es el producto del lado por el número de lados. El área de un polígono regular es la mitad de su perímetro multiplicado por su apotema. Bien, ya sabéis que polígonos regulares quiere decir que sus lados y sus ángulos son todos iguales, por lo tanto, por eso el perímetro se multiplica el número de lados por lo que mide cada uno. Me da igual que sea el pentágono, el eneágono, cualquier polígono regular. Tienen siempre la misma fórmula, tanto para el perímetro como para el área. Y el concepto de apotema y el concepto de radio. El radio va del centro a un vértice. La apotema del centro a la mitad de uno de sus lados. Y por lo tanto aquí se forman triángulos rectángulos, ángulos rectos y ojo, ojo, porque aquí tendremos después otra aplicación del teorema de Pitágoras. Continuamos. Áreas. Haz todos los cálculos. Uno que el valor de cada área y la celda que corresponda. Pues nada, esto es prácticamente de primaria. A utilizar la fórmula, a hacerla y a poner el resultado arrastrándolo en cada lugar donde corresponda. Tenéis distintas figuras. Perímetros. Perímetro. Coloca el valor del perímetro de cada figura en la celda correspondiente. Exactamente igual. Exactamente igual, pero en los perímetros pues ya sabemos que es el contorno. ¿Verdadero o falso? Elige verdadero o falso según corresponda. Pues aquí el mismo sistema, solo que aquí tenéis las figuras con sus medidas, tenéis que hacer los cálculos y responder si es verdadero o falso, si corresponde con lo que habéis hecho y lo que habéis hecho está bien. Si corresponde con esto, es verdadero, si no es falso. Y aquí acabaríamos con esta parte. Pasamos al cálculo de área por descomposición en polígonos. Educación secundaria obligatoria. Matemáticas de primero. Áreas y perímetros.
Mediante su descomposición en polígonos. Utiliza los paneles con forma de figuras. Muestra el perímetro de su arquitectura calcular. Bien, en la vida real no nos encontramos siempre figuras perfectas, triángulos, cuadrados, rectángulos, no. Hay muchas figuras, la mayor parte de ellas, cuando medimos una habitación, cuando medimos, por ejemplo, un plano de un edificio, pues las figuras que tenemos no son perfectas. Entonces, muchas veces hay que descomponerlas en figuras de las cuales sí conocemos su fórmula. Y de eso trata esta parte. Descomposición de figuras planas. El método más sencillo para hallar el área de una figura plana es descomponerla en otras figuras de áreas conocidas, o que podemos calcular a partir de sus elementos, grados, ángulos, y sombreros. Si quieres ver la animación de la descomposición de Bien, antes de hacer clic ahí, vemos que esta no es una figura de la que nosotros conozcamos su fórmula ni nada, por lo tanto la descomponemos en otras figuras conocidas. Y aquí el área de esta figura sería lo mismo que la del cuadrado más la de este triángulo más la de este triángulo. Vamos a ver la animación. La animación, cuando tengáis alguna animación o algo, os movéis con este botoncito verde que tiene dentro una flechita amarilla. ¿Esa qué figura es? Un hexágono regular. Vamos a ver. Tenemos una descomposición y ahora pues tú imagínate, tendrías que el área de ese hexágono sería lo mismo que el área de todas esas figuras que tenemos ahí. En otras ocasiones nos encontramos las figuras formando otras figuras totalmente desconocidas, o sea que aquí, bien, continuamos. descomposición de figuras planas. Traza líneas para descomponer la figura en rectángulos. Y recuerda el área del rectángulo. Ya el área de rectángulo que va a ser por altura, aquí hago una línea y ya tengo aquí un rectángulo. Aquí hago otra y tengo aquí otro rectángulo. Y aquí abajo me quedaría otro. También podría hacerlo de otra manera. Aquí, 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 aquí. O sea, hay muchas formas y tienes que averiguar. Al final utiliza la que mejor te venga para solucionar el ejercicio, que es averiguar el área de la figura, la superficie, todo el espacio que ocupa esta figura. Descomposición de figuras planas. Elige el desplegable de la respuesta correcta. Recuerda que con dos triángulos iguales puedes formar un paralelogramo. Y si son dos rectángulos, puedes formar un rectángulo. Teniendo en cuenta los conocimientos, hay que razonar y responder a lo que nos pide. ¿De acuerdo? Bien, continuaríamos. Bueno, esto, por supuesto, hay que hacerlo en el cuaderno, hay que resolverlo paso a paso y una vez que tengáis la solución es cuando marcáis aquí el resultado. Esto no vale hacerlo al tuntún. Si lo hacéis al tuntún, muy bien, tenéis el resultado, pero yo la quiero desarrollada en el cuaderno, completo. Descomponiendo en figuras de las cuales sí conozco sus fórmulas para resolver y buscar el área de esa figura, de toda la parte. Cálculo del área de una figura mediante cuadrícula. Elige el desplegable de la respuesta correcta. Bueno. De color azul y amarillo, ponga un cuadrado. Calcula el área de la región polinomial de amarillo. Bien, bueno, aquí mediante cuadrícula te dice, aquí ya no nos paramos más, porque cuadrícula nosotros vamos simplemente a verlo, pero ya está. Con tres rectángulos iguales se formó un rectángulo más grande, como el que se muestra en la figura. Si la longitud de C es igual a 2, ¿cuál es la longitud de AB? Enuncia la respuesta correcta. Es más fácil de lo que parece. Muy fácil. Por lo tanto, no, ni siquiera me voy a plantear el deciros nada, porque entonces lo tendría muy fácil. Pero ya sabéis que tenéis esta pista y con esta pista, sabiendo esto,
A ver cómo lo calculamos. Pasaríamos a algunos problemas geométricos. Después os pasaré, cuando llevemos unos días con esto, un examen que me tendréis que hacer y mandar, junto con el TASKI. Para esto sirve. Para los planos, por ejemplo, pues es una de las principales utilidades de la geometría. Para los planos. Problemas geométricos. La planta alta de nuestra casa es de 120 metros cuadrados. Algunas habitaciones son pequeñas. Deberíamos quitar algunos tabiques. Yo quiero un cuarto de baño de estación y un ropero gigante. Bien, esto sería el plano. Aquí en algunas actividades de esto podéis ayudar a vuestros padres. Y precisamente la actividad consistiría en distribuir el espacio. Esto lo vais a encontrar en vuestras casas. Vuestros padres seguro que lo han hecho alguna vez, hacer una reforma en la casa. Tienen que tener en cuenta los metros cuadrados de la superficie total y redistribuir algunas veces teniendo en cuenta si se puede hacer o no la obra. También se utiliza mucho el tema de las áreas para las parcelas. Aquí se utilizan mucho también medidas agrarias de superficie, como son las hectáreas, en vez de esto, que es lo mismo que el hectómetro cuadrado, y las otras dos, el área y la centiárea, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto ahora mismo no lo vamos a ver y solamente en unidades cuadradas que nosotros utilizamos normalmente, pues vamos a calcular la parcela triangular, ¿cuánto mediría? ¿De acuerdo? Bien. A Andrés le encanta formar figuras con las fichas de dominó. Encuentra el perímetro de la figura de Andrés saliendo de una ficha de dominó, mide de ancho 4 centímetros. Tiene media figura y podrás averiguar cuánto mide de largo cada ficha. 4 centímetros mide este trozo, de largo ¿cuánto medirá? 4 y 4 y 4, o 4 por 3, que son 12. Pues si tengo 4 de ancho y 12, mide todo esto, y estos 12 miden lo mismo que dos fichas puestas en horizontal, pues ahí lo dejo. Ya no digo, doy más pistas. Javier tiene una porción de pizza con forma de triángulo equilátero de 75 centímetros de perímetro. Se come 3 picos en forma de triángulo rojos, también equiláteros, de 5 centímetros de largo como la figura. ¿Cuál es el perímetro de la porción de pizza que le queda a Javier? Comprueba. Pues ya sabéis, la pista, yo os doy simplemente la pista. El área del triángulo grande, cuyas medidas tengo, averiguo el área de un triángulo pequeñito, cuyas medidas también tengo, pero las multiplico por 3, porque son 3 picos lo que se ha comido. Y el resultado de estos 3 cuadraditos pequeños, que es esa multiplicación por 3, se lo resto a la superficie total que tenía el triángulo grande. Ahí tenéis los pasos, ahora resolvéis vosotros. Completa. Aquí tenemos nosotros también una aplicación a póster, a paredes, a anuncios que se pongan también relacionados con área y perímetros y demás. De hecho, muchas veces se cobra por los metros cuadrados que ocupa un anuncio publicitario, una valla publicitaria y demás. Bien, pues este problema lo dejo para que lo resolváis vosotros y ya después pondré las correcciones. Juego de construcción. Dibuja la nueva figura teniendo en cuenta que su perímetro será de 40 centímetros. Elige la respuesta correcta. Su perímetro son 40 centímetros, pues, en fin, lo mismo que en el anterior, ya después pondré. Una cometa como la de la figura, en la que todos los lados blancos son iguales. Y mide el doble de los cortos, que son todos iguales. Todos los ángulos son rectos y la figura tiene 200 centímetros cuadrados de área. ¿Cuál es el perímetro de la cometa? Elige la respuesta correcta. Bueno,
Ahí tenéis la pista. Ahí tenéis la pista fundamental. Que el corto mide justo la mitad que el largo. O sea, el largo mide 2 veces el corto. Con esos datos tenéis que saber hacerlo. Y este pues sería un ejercicio que si me mandáis la foto con el resuelto paso a paso, os daría bastantes positivos. Entre 3 y 5 positivos. Papiroflexia. Describe la relación como un cociente. Por ejemplo, 7 quintos. Bien, aquí pues lo mismo. Perímetro de la figura es, ya lo vamos viendo, aquí no me paro más. Vamos a lo que tiene cada lección interactiva al final. Lo más importante, que es un recuerdo de lo más importante, y una autoevaluación. Un recuerdo para que recordáis lo principal del tema y una autoevaluación que se hará en el cuaderno. Cambiaremos las del libro por estas serán obligatorias y después, al cabo de unos días, cuando ya me hayáis mandado los resultados, pondré yo la corrección para que pongáis en vuestro cuaderno el bien con rojo o rectificáis lo que tengáis mal. Estas son las circunstancias en la situación en la que estamos ahora y utilizamos estos medios y cambiamos la estrategia. Lo más importante, llegó la hora de demostrar los sabes de áreas. Solo sé lo que he aprendido. Definición de área y perímetro, medida de área y perímetros con cuadrícula, en los polígonos, cálculo de áreas por descomposición y algunos problemas geométricos. Lo más importante. Aquí tenemos más desglosado lo que hemos dado, lo más importante, ¿vale? Y ahora tendríamos ya las preguntas de autoevaluación. Esto se debe hacer en el cuaderno y si es necesario que necesite varios pasos y que necesite operaciones y demás, hay que tenerlo hecho en el cuaderno, aunque aquí solamente se refleje verdadero o falso. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenéis ya todo lo que necesitáis. ¿Veis? Aquí os sale otra vez para imprimir, la calculadora, GeoGebra, que no recomiendo que lo uséis porque a mí me ha dado problemas, por ejemplo, en mi ordenador para usarlo. ¿De acuerdo? Y aquí finaliza el vídeo esperando ya en la misma tarea va a ir el vídeo, va a ir el enlace a esta página web de la lección interactiva y va a ir un PowerPoint con la fórmula y ejemplos de solución de área y perímetros de figuras planas, de todas. ¿De acuerdo? De todas las principales. Y después, cuando acabemos con todo esto, dentro aproximadamente de unos 6 días, os pondré unas preguntas, una especie de examen con libro que me tendréis que hacer y mandar. A continuación ya empezaremos con Pitágoras y sus aplicaciones, pero todo esto hay que saberlo antes de entrar con Pitágoras. Muy bien, os dejo. Hasta luego, un saludo y un abrazo.